En el libro de Éxodo y en el capítulo 6 y versos 1 al 13, leemos, dice, y Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y Jacob, y yo os lo declararé por heredad. Yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón de Egipto, para que sacase a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Los hijos de Israel aún estaban esclavos en la tierra de Egipto. Y esta es una respuesta que Dios da a Moisés. En el capítulo 5 y al final del capítulo 5 leemos el verso 22. Entonces Moisés volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarles en tu nombre, ha afligido este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Moisés había vuelto del desierto. Él había visto a Dios en el monte y recibió un mandato de Dios para venir a libertar a su nación. El tema es que cuando él llegó, claro, ellos escucharon el mensaje, oraron, adoraron y creyeron. Pero Faraón hizo lo siguiente. Antes les daba paja para hacer sus trabajos, para hacer sus ladrillos, y ahora no les dio más paja. Por lo tanto, el trabajo se duplicó y fue más duro para ellos. ¿Y qué pasó con Israel? Comenzaron a desconfiar de Dios, a no escuchar a Moisés. Y Moisés por eso pregunta a Dios, ¿para qué me mandas aquí? Si desde que vine Faraón ha endurecido sobre ellos su mano. Y Dios le responde fuerte y claro a Moisés, yo soy un Dios poderoso que hago mi voluntad. Dios quiere mostrarse a Faraón, Dios quiere mostrarse a Moisés, Dios quiere mostrarse a todo Israel y por supuesto Dios se muestra a nosotros como un Dios autoritativo y poderoso. Versos 2 y 3 dice, y habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Cuando Dios se apareció a Abraham, Isaac y Jacob, ellos entendieron que era un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso. Y ahora Dios está revelando su nombre a Moisés para que Moisés lo revele a la nación. Está diciendo quién es Él. Y en la expresión que nosotros leemos aquí en la Reina Valera,
usa la palabra yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Y consonantes IHWH, la traducción de esa palabra sería el Señor, o yo soy el que soy. Es decir, Dios está revelando quién es Él. Y Él es el Señor. Y si Él es el Señor, tiene la autoridad de ordenar y de determinar y de establecer y decretar los tiempos. Y Él estaba diciéndole a Moisés que como Señor ya había establecido que su pueblo saldría de Egipto. El tema era que Moisés no sabía cómo iba a ser el asunto. Tal vez se lo imaginaba, pero no sabía que Dios iba a usar 10 plagas y que la última de ellas iba a ser una plaga terrible donde todos los primogénitos iban a morir. ¿Por qué no murieron los primogénitos de la casa de Israel? Porque Dios proveyó un sustituto en un cordero pascual. Dios es el Señor, y como es el Señor, Él cumple su voluntad. Y esa palabra IHWH significa precisamente eso. Dios es y Dios cumple su voluntad. Cuando Dios aparece aquí a Moisés y se revela en su nombre propio, entonces está revelando todo lo que Él es. Porque cuando nosotros tratamos de definir a Dios, decimos Dios es bueno, Dios es santo, Dios es fiel. Ahí revela todos los atributos de Dios. Y Él se había mostrado ya antes a los patriarcas de una manera. Dios es todopoderoso. La palabra hebrea Shaddai significa todopoderoso, todo suficiente o el Dios de la montaña. Dios es todo suficiente. Si había un problema en la nación de Israel, eran esclavos, mucha servidumbre, los afligían aún más. Pero Moisés venía para mostrarles que el Dios a quien ellos habían clamado era un Dios autoritativo y poderoso. Autoritativo porque tiene toda autoridad para hacer su voluntad y poderoso porque tiene el poder para ejecutarla. No importa el poder que tenía Faraón, Dios tenía la autoridad sobre Faraón. Y yo le quiero decir a usted que no importa la aflicción que usted pueda enfrentar o la enfermedad que venga, Dios tiene autoridad sobre todas las cosas en esta tierra. Y es poderoso para cambiar todas las cosas. Y esto es lo que le dijo a Moisés. También establecí el pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en las cuales habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Dios es un Dios de pacto. Dios había hecho un pacto con Abraham, y a Abraham le había dado una promesa. Y ahora llegaba el cumplimiento de esa promesa. La promesa hecha a Abraham en Génesis 12, versos 1 al 5. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, en la fe de Abraham. La ratifica en la simiente de Abraham en el capítulo 22 y verso 18. Le dice, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces era por fe y era en la descendencia de Abraham. Y cada uno de nosotros podemos pasar a ser parte de ese pacto por la fe de Jesús, y Jesús es la simiente de Abraham. Ese era el pacto. Dios es un Dios de pacto. El pacto que Dios había hecho con Abraham es un paso en el que Dios está revelando progresivamente el plan de redención. La redención de Dios por toda la humanidad. Y lo que pasa en Éxodo es simplemente una sombra de lo que Dios iba a hacer en Jesucristo. Es simplemente
una nodriza, y el apóstol Pablo dice que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo y que el antiguo pacto es la sombra de lo que habría de venir. Y quisiera que leyera conmigo, por favor, el capítulo 6 y el verso 5. Y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. A mí me gusta cómo lo traduce la NTV, porque él dice, he tenido muy presente mi pacto con ellos. Porque cuando uno lee acá pareciera como que Dios se olvidó, y de repente, ¡pum! Me acordé, tengo un pacto, voy a hacer algo. Y no es así. Dios, cuando dice que Dios se acordó de su pacto, es que Dios determinó el tiempo en que él debía seguir su proceso de cumplimiento. Y Éxodo es justamente eso. El Éxodo es un paso más en que Dios va revelando el plan divino de redención. Entonces, Dios tenía presente su pacto con ellos. Nunca había dejado de pensar en el pacto con ellos. Yo me he acordado de mi pacto. Es decir, yo estoy hacia adelante en el pacto. Éxodo es un paso más en ese plan de redención. Si usted me acompaña a Gálatas capítulo 3 y verso 17, vemos el 16 también. Qué tremenda revelación nos da Pablo. La promesa que Dios hizo a Abraham en el capítulo 12 y la ratificó en el capítulo 22 del libro de Génesis, no tenía que ver con el Éxodo solamente, sino que tenía que ver con Cristo y su iglesia. Dios hizo un pacto, y un pacto de redención por toda la humanidad. Y ese pacto se cumple en Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el apóstol Pablo claramente lo dice que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Es decir, Dios había hecho una promesa a Abraham, una promesa, pero que ratifica con toda la humanidad en Jesucristo. El capítulo 4 y verso 4 de este mismo libro de Gálatas dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley y nacido de mujer. Es decir, Éxodo, lo que tenemos en Éxodo es el tiempo que comienza a cumplirse. Por eso Dios va a sacar a su pueblo de Egipto para que vaya a la tierra prometida. Dios no olvida su pacto. Y si usted ha entrado en un pacto con Dios, cuando aceptó a Jesucristo como su Salvador y bajó a las aguas del bautismo, créame, hermano, que toda promesa que está en la Escritura es para usted, porque Dios nunca olvida su promesa. Y aunque pasemos tiempos difíciles, Dios nunca nos abandona. Hoy lo ratifica en Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que allá con Israel no permitió que los primogénitos de los israelitas murieran en Egipto. El texto dice que sería su Dios y ellos serían su pueblo. Es decir, Dios estaría siempre con ellos, en todo momento. En toda acción Dios estaría con la nación de Israel. Jesús hizo la misma promesa a sus discípulos en Mateo 20 y verso 18. Les dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo estará Dios con nosotros? Siempre, porque Dios es un Dios presente. Dios está siempre presente en todo momento de la vida de sus hijos. Donde quiera que estemos, mis queridos. Si estamos en alegría, Dios está con nosotros. Si estamos en tristeza, Dios está con nosotros, porque Dios es un Dios presente. Y Dios iba a ser el Dios de Israel. Eso fue lo que le dijo a Moisés. Mira, yo estaré con ustedes. Ustedes serán mi pueblo. Y así Dios también nos dice a nosotros que somos su iglesia. Somos su pueblo. Dios es bondadoso. Dios les dijo que los sacaría y cumpliría la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Y qué les iba a dar? Les iba a dar la tierra. Porque Dios es un Dios bondadoso, Dios es un Dios fiel, es un Dios que cumple su promesa. Entonces, mis queridos, en Jesucristo Dios mostró su bondad y su fidelidad. Y 2 de Timoteo 2:13 dice que si nosotros somos infieles,
Jesús siempre permanecerá fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios es siempre fiel, siempre es digno de confianza, siempre estará con nosotros para ayudarnos en todos los momentos de nuestra vida. Mire, hay momentos en la vida que pareciera que las cosas van tan mal. Hay problemas con los hijos, problemas en la economía, problemas en la salud. Y pareciera que nuestros enemigos nos van a derrotar. Pero yo le tengo un saludo de parte del Señor. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios poderoso. Y Dios es un Dios redentor. Y ese Dios fiel está presente en todo momento con nosotros. Aun cuando alguien pecó contra usted y le hizo daño, Él estuvo allí. No lo permitió. No era su voluntad, pero estuvo allí para socorrerlo. Dios está siempre y en todo momento con su pueblo, con su iglesia, con usted y conmigo. Dios nunca nos dejará. De hecho, Jesucristo fue a la cruz y una de sus expresiones fue: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esa expresión tan fuerte en que Dios pareciera que deja a Jesús, y así fue, es simplemente la muestra del amor de Dios, y la muestra del amor de Dios por nosotros, en que Jesús experimenta la soledad y lejanía de su Padre para que usted y yo nunca pasemos por esa situación. Siempre Dios está con nosotros porque Él es un Dios presente. Yo estaré y ustedes serán mi pueblo. ¿Y sabe qué dice? Que nosotros somos su pueblo, somos su iglesia, su cuerpo, su novia. Cada uno de nosotros experimenta ahora esa misma bendición en Dios, porque Dios es un Dios fiel y Dios es un Dios poderoso. El texto dice aquí que Él los redimirá. Con mano fuerte los redimiré. Dios es un Dios redentor. Y la redención es ese acto de liberación, es ese acto de libertad que Dios hace. ¿Cómo lo hizo con los israelitas? Los sacó de Egipto, utilizó 10 plagas, humilló a Egipto, humilló a Faraón, los hizo sufrir. Para la época de Moisés, Faraón era el rey más poderoso que existía en la tierra y Egipto el imperio más fuerte. Toda la humanidad enfrenta a un terrible enemigo y nosotros también lo enfrentamos en un tiempo. Y ese enemigo vino para destruir la obra de Dios y para que el ser humano se perdiese. Vino y actúa en nosotros, y actúa en la humanidad. Y pone diferentes dificultades, de las que usted puede ver en la Biblia. Pone el pecado. También pone incredulidad. ¿Cuántas veces leemos la palabra y pareciera, ¿será verdad? ¿Será verdad que Dios lo puede hacer? Pero Dios es poderoso hoy para dar vista a los ciegos y hacer caminar a los cojos. Absolutamente sí. Pero somos muchas veces, en especial cuando estamos en aflicción, dados a dudar. Entonces, tenemos un enemigo que es el pecado, otro enemigo que es la duda. Tenemos un tercer enemigo que es la ignorancia. Muchas veces perdemos, ¿sabe por qué? Porque no conocemos nuestros derechos. No sabemos lo que dicen las Escrituras. La ignorancia, hermano, no nos hace disfrutar de todas las bendiciones de Dios. No conocemos todas sus promesas. Es por eso que la Biblia dice que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. Dios es un Dios redentor. Y en la acción de Cristo, Él destruye todos esos enemigos. Dios dio a Jesucristo para que Él muriese en la cruz. Y Jesús, al morir en la cruz, y dice el libro de Colosenses, capítulo 2, versos 13 y 14, dice que Jesús triunfó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Y si usted viene a Cristo y confía en sus palabras y cree en sus palabras, usted podrá vencer la acción del pecado. Y aunque se sienta tentado, no pecará. ¿Por qué? Porque Cristo venció por usted. Y también podrá vencer la duda. Y podrá creer a las palabras de Lucas cuando dice que el que cree, todo le es posible. Y a las de Cristo cuando dijo, tened fe en Dios. Dios es un Dios redentor.
porque Él nos dio su palabra, para que cada uno de nosotros pueda leer en ella y encuentre la verdad y encuentre una promesa en tiempos de aflicción. Hay personas que dicen, yo no siento a Dios. Vengo a esta casa y no siento nada. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice que por fe andamos y no por vista. Por lo tanto, no importa si siente o no siente, lo que tiene que hacer es creer y creerle a Dios. Todo momento, si usted ocupa las Escrituras y las cree, no va a desfallecer ante los enemigos de Dios. Dios en Jesucristo nos redime. Cristo murió en la cruz. En ese acto salvífico, todo ser humano ahora puede llegar a estar con Dios. Juan capítulo 8 y verso 36, porque la redención significa libertad. El Señor Jesucristo dijo, y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Mi querido hermano y hermana, usted y yo podemos ser libres del pecado, libres de la ansiedad, libres de la depresión, libres de los malos pensamientos, libres del rencor, libres de todas las cosas que nos separan de Dios. ¿Por qué? Porque si el Hijo del Hombre os libertare, seremos verdaderamente libres. Ya no estamos más bajo nuestros propios pecados ni nuestras culpas. En Cristo somos libres. El pasaje de Éxodo nos muestra claramente que nosotros debemos aprender a escuchar a Dios por sobre las circunstancias y aprender a caminar por fe, por sobre nuestros sentimientos. Y si usted lee conmigo el pasaje del versos 9 al 13, dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Dios está hablando con Moisés. Le recuerda el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Y le dice que lo va a sacar de ahí con mano fuerte y poderosa. Le dice, seré su Dios porque yo soy, y yo soy todopoderoso. Tengo autoridad y poder. Autoridad y poder. Porque había poder y autoridad. Eso le está diciendo Dios a Moisés. Y eso le dijo Moisés a la nación. ¿Y qué le dijo a la nación? No escucharon. ¿Por qué no escucharon? Porque escuchaban el latigazo del egipcio, el insulto del egipcio, porque escuchaban la pesada carga que tenían que llevar. Usted dirá, a veces le hablo a mis seres amados de Dios y nadie me escucha. Siguen peor. ¿Por qué? Hermano, escucha a Dios y no vaya sobre sus circunstancias, porque Dios va por sobre las circunstancias que vivimos. Él es poderoso y autoritativo y Él hará su voluntad. Él responderá a las oraciones de su pueblo. El libro de Deuteronomio sobre este relato dice que Dios escuchó mi clamor. Ese es el canto o el credo de Deuteronomio. Dios escuchó nuestro clamor. Y Dios escucha su oración y la mía. Dios viene a usted y le dice que usted puede ser transformado, que usted puede dejar de pecar, pero usted escucha su propia tentación y va tras el pecado. Deje de escuchar sus sentimientos, deje de escucharse a sí mismo y escuche la voz de Dios en las Escrituras. Señor, yo les dije, pero ellos no me escuchan. Bueno, ¿y cuál es el problema? Dice Dios, que no te escuchen a ti, si el que tiene que escucharme es a mí. Cada vez que usted hace algo para Dios y escucha las palabras de Dios y la gente las desobedece, usted no tiene por qué ponerse y sentirse que algo le hicieron a usted, porque lo han dejado a Dios o no han escuchado a Dios. Y dice él, Señor, los hijos no me escuchan. Y si no me escuchan los hijos de Israel, ¿cómo me va a escuchar Faraón, el poderoso rey de Egipto? Dice, siendo yo torpe de labios. Y sabe que, hermano, ahí hay un gran error, porque el poder no era de Moisés, ni la autoridad estaba en él. El poder y la autoridad estaban en Dios, porque Dios es todopoderoso y autoritativo, porque Dios es fiel, porque Dios es un Dios cercano y redentor.
Dios ya había determinado que el tiempo se iba a cumplir, que ellos iban a salir de Egipto. Y ellos lo que tenían que hacer era creer simplemente. Debemos anunciar del amor de Dios y decirle a las gentes que en Dios hay salvación, que Él dio a Jesucristo y que Jesucristo murió y resucitó por ellos. Y tú que estás aquí debes de saber eso. Jesús murió y resucitó por ti y quiere darte vida eterna. Si miramos en Éxodo el capítulo que hemos leído y el verso 13. Dios escucha a Moisés y le dice, mire, lea conmigo el verso 13. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento. Les pidió un favor. ¿Y para quién se lo dio? Lea conmigo. Y Dios les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacase a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Quiénes eran los que no creían? Los de el pueblo de Israel. ¿Y quién no quería obedecer? El faraón, rey de Egipto. Ambos no querían. Sin embargo, Dios le dijo a Moisés y a Aarón y les dio un mandamiento porque Dios es HWH. Él es el yo soy. Tiene toda la autoridad y todo el poder. ¿Y qué le dijo? Vayan y denle mandamiento. Deje ir a mi pueblo. Porque Él es un rey soberano. Queridos míos, usted no sea más esclavo. Es triste cuando el pueblo de Dios vive como vivían los israelitas en Egipto, como esclavos. Solo por la ignorancia, porque no han entendido que en Dios hay toda autoridad y poder. Que en el sacrificio de Cristo es suficiente para alcanzar la redención y la vida eterna. El Salmo 138, verso 8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Dios le llamó a usted y a mí, a su casa, a su iglesia, y Él tiene un propósito para usted y para mí. No importa los problemas que vengan, las tentaciones o la escasez, Dios cumplirá su propósito con usted y conmigo. El apóstol Pablo lo entendió muy bien y dijo lo siguiente, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El llamado de Dios para Moisés era libertar a Israel. El llamado de Dios para su vida es servirle a Él y anunciar a otros las virtudes del Evangelio. Y usted y yo tenemos la autoridad y el poder de Dios para hacerlo. Por eso que Él nos ha enviado. Independiente de cuáles sean las estrategias de nuestros enemigos para derrotar la iglesia, para pervertir a los jóvenes, para asesinar a los niños dentro del vientre de sus madres, para dividir los matrimonios. No importa cuáles sean las estrategias que ellos se dispongan para derrotar la iglesia. El Señor Jesucristo dijo, ni siquiera las puertas del Hades podrán sobre ella. Ya tenemos la victoria asegurada. Usted debe creerle a Dios. No mirar sus circunstancias actuales, sino ver lo que Dios hará. ¿Por qué? Independiente de lo que estemos viviendo, independiente de lo que estemos pasando, sea glorioso o sea atroz, Dios hará su voluntad porque Dios es. Por favor, oremos.